20 verdades reveladas sobre Nínive, la ciudad sagrada de transformaciones divinas en la Biblia. En el tiempo del rey Jeroboam II en Israel, un viento de prosperidad y confusión espiritual soplaba sobre la tierra. En medio de esta tempestad moral y política, un hombre llamado Jonás, el hijo de Amitai, escuchó la voz de Dios que resonaba clara y poderosa en su corazón. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado delante de mí. Jonás 1:2. Nínive, la capital del imperio asirio, era un lugar conocido por su corrupción y opresión, un símbolo de todo lo que estaba en contra de los preceptos divinos. Sin embargo, Jonás, abrumado por el peso de la responsabilidad, sintió el miedo apoderarse de su ser. ¿Por qué tendría que ir a un pueblo que despreciaba el nombre de Dios? En la lucha entre la obediencia y el temor, escogió el camino de la huida, decidido a escapar hacia Tarsis. Subió a un barco, sintiendo la liberación momentánea de dejar todo atrás, solo para que las aguas se convirtieran rápidamente en un torrente de tormenta. Las olas azotaban el barco como si fueran el mismo juicio de Dios. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses. En ese instante, Jonás, consciente de su desobediencia, se entregó a una verdad desgarradora. «Echarme al mar», confesó, «es lo único que puede calmar esta tempestad». Jonás 1:12. Así, fue lanzado al abismo, donde la oscuridad lo envolvió. En las profundidades del mar, Jonás se encontró en el vientre de un gran pez. Las 3 noches que pasó allí transformaron su desesperación en un poderoso clamor hacia Dios, el mismo al que había intentado evadir. «Desde el seno del infierno clamé a ti y escuchaste mi voz». Jonás 2:2. Suplicó con ferviente sinceridad. En ese oscuro lugar, Jonás reconoció la soberanía de Dios y la posibilidad de redención. El calor de la gracia comenzó a arder en su corazón, hasta que el pez lo vomitó en la costa, un acto simbólico del nuevo comienzo. Y allí estaba, de pie frente a Nínive, con el mensaje de juicio en sus labios. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. A lo que temía como un momento de condenación, sucedió algo extraordinario. La ciudad, desde el rey hasta el más pequeño, se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza, clamando a Dios por misericordia. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Jonás 3:9. Susurraban con fervor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Dios, al ver su arrepentimiento, se volvió del daño que había de hacerles. Jonás 3:10. La carne e ímpetu de Jonás se debatían entre la satisfacción de su mensaje cumplido y la confusión de una gracia que parecía excesiva para aquellos que habían sido sus enemigos. Mientras contemplaba el poder del perdón en acción, se dio cuenta de que el llamado de Dios era más profundo de lo que se imaginaba, y el misterio de su amor aún más grandioso. ¿Cuál sería el siguiente paso para Jonás? Su viaje apenas comenzaba, y la lucha entre la justicia y la compasión seguía resonando en su corazón. Jonás se retiró de la ciudad, buscando refugio en un lugar solitario, dispuesto a observar lo que sucedería a Nínive.
Su corazón se encontraba agitado, luchando con la gracia que había visto derramarse sobre la ciudad enemiga. «¿Por qué habrías de perdonarles, oh Señor?», clamó en su interior, preguntándose si, de hecho, un pueblo tan infame merecía redención. La angustia interior lo consumía y, sin embargo, se mantenía firme en su convicción de que el juicio de Dios era justo. Mientras se sentaba bajo la sombra de una planta que Dios hizo crecer para cubrirlo, un alivio momentáneo lo envolvió. Aún en la adversidad, aún en mi tristeza, tú me probes, Señor, pensó. Pero su paz fue efímera. Dios hizo que un gusano atacara la planta al amanecer, y ésta se marchitó al caer la tarde. La sombra que había brindado refugio a Jonás desapareció, dejando al profeta expuesto al ardor del sol y al fuego de su propio descontento. «Muerte me sería mejor que vivir», exclamó Jonás 4:8. En ese momento crítico, Dios se acercó a Jonás con una voz que resonaba tanto en el viento como en su propio corazón. «¿Tienes tú razón para enojarte por la planta?», preguntó el Señor. La pregunta penetró su ser. «Tú te compadeces de la planta por la que no trabajaste y en la que no hiciste crecer, y yo no habré de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda». Jonás 4:10-11. Un silencio profundo se estableció en el corazón de Jonás. Como un eco que resonaba a través del vasto desierto, comprendió que el amor de Dios no conocía límites, que la gracia era un regalo para todos, incluso para aquellos que él había llegado a despreciar. Era un recordatorio agudo de que el propósito divino de redención abarcaba no solo a Israel, sino a todas las naciones. Nínive no era simplemente una ciudad repleta de pecadores, era una oportunidad para manifestar el esplendor del perdón. Mientras se alejaba, una revelación inquietante caló hondo en su interior. Si Dios podía perdonar a un pueblo tan alejado de su senda, ¿qué decía eso sobre su propio corazón y las heridas que aún cargaba? En su lucha por comprender el vasto amor de Dios, Jonás comenzó a concebir un nuevo sentido de identidad. El camino hacia la reconciliación se estaba abriendo y su propósito no terminaría ahí. Las sombras que pesaban sobre su vida parecían disiparse a medida que la luz de la comprensión divina comenzaba a brillar en su corazón. Dios reveló un nuevo plan a Jonás. «No solo he hecho de Nínive un lugar de gracia, sino que también te he llamado a ser un embajador de este mensaje. La verdadera misión del profeta se revela en la compasión hacia aquellos que perdimos de vista». ¿Acaso Jonás se atrevería a seguir este nuevo propósito en su vida, a convertirse en un mensajero del amor incondicional de Dios hacia todas las naciones? Y así, mientras el cielo adquiría tonos de anaranjado por el ocaso, la figura de Jonás se perdió en el horizonte, marcada por una decisión que resonaría a lo largo de la historia. La pregunta flotaba en el aire. ¿Se atrevería a abrazar un futuro donde el amor triunfara sobre el juicio? ¿O permanecería atrapado en sombras de su propia creación, atrapado entre justicia y gracia, preguntándose sobre el significado más profundo del perdón de Dios? La respuesta a esta pregunta se desvelaría en el tiempo, pero como cada mensaje divino, esta era solo una parte del plan soberano de Dios, que en sus caminos siempre busca la renovación y redención de su creación. El amanecer se presentó ante Jonás, un lienzo de luz y promesas renovadas. Con el sol ascendiendo silenciosamente en el horizonte, el profeta se encontró entre el eco de sus miedos y la claridad de un nuevo propósito. «¿Qué haré ahora?», pensó, sintiendo en su alma un tira y afloja entre la resistencia y la aceptación de lo que Dios le había revelado. Mientras caminaba por el desierto, su mente giraba en torno a Nínive, su corazón latía fuerte. Había presenciado la transformación de una ciudad corrupta,
un lugar de rebeldía, ahora abrazado por la mano compasiva de Dios. Pero esa pura verdad aún le era difícil de aceptar. Se preguntaba si realmente sería capaz de dejar de lado su amargura y sus miedos, si podría dar un paso hacia adelante como un embajador de la compasión que Dios le solicitaba ser. El viento acariciaba su cara como si fuera un susurro divino, llevándole palabras que se deslizaban entre sus pensamientos. He ahí la oportunidad única de ser parte de la obra redentora de Dios, resonaba en su interior. Jonás miró hacia el cielo, donde las nubes parecían moverse ligadas a un propósito mayor. Esa idea le ofrecía esperanza, pero también un desafío. Las sombras que lo habían mantenido cautivo comenzaban a desvanecerse con cada paso que daba hacia el futuro. Reflexionando profundamente, recordó las palabras del Señor: ¿no habrás de tener compasión de Nínive? Esa pregunta lo confrontaba con su propia falta de compasión. La voz del Todopoderoso se presentaba de manera firme y clara: aquel que ha sido perdonado debe aprender a perdonar. Con cada paso hacia Nínive, un nuevo sentido de responsabilidad se encendía en su corazón. Al llegar a las murallas de la gran ciudad, Jonás sintió la vibración de vidas siendo tocadas por el perdón divino. Discretamente se acercó, observando a las gentes que habían cambiado. Nínive reflejaba un nuevo amanecer, un avivamiento despierto, donde aquellos que una vez se entregaron al pecado ahora buscaban la redención. Oh, Señor, ¿es posible que un corazón tan perdido haya encontrado su camino?, se preguntó, mientras una mezcla de miedo y asombro lo atravesaba. Al entrar en la ciudad, una multitud se amontonaba en la plaza. Su furor y desesperación parecían haber sido reemplazados por una calma inquietante. El remordimiento y la convicción se unían, y Jonás se percató de que el mensaje del arrepentimiento había calado hondo. ¿Podrá ser que mi voz resuene con ellos?, reflexionó, sintiendo que la línea entre su misión y su propia lucha se iban desdibujando. Se acercó a una colina donde su voz podría ser escuchada y con el corazón latente comenzó a anunciar la palabra del Señor. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras brotaban de su ser, resonando en la conciencia de cada oyente. El espíritu de transformación que había concebido en su ser comenzaba a manifestarse en aquellos que escuchaban. La respuesta fue abrumadora. Lágrimas, súplicas y un clamor resonante invadieron la plaza. Jonás contempló atónito cómo los ninivitas, desde el rey hasta el más humilde, se arrepentían, cubriéndose de sacos y cenizas como muestra de su quebranto. Estaba empezando a comprender. El amor y la misericordia de Dios eran más grandes de lo que jamás había imaginado. Mientras contemplaba la magnitud del perdón que se desplegaba ante sus ojos, una pregunta nueva surgió en su corazón. ¿Está mi misión en juego en todo esto? ¿Acaso mi propio camino hacia el perdón se forja aquí, en medio de sus corazones transformados? Y así, mientras las lágrimas de arrepentimiento caían en la plaza de Nínive, Jonás se dio cuenta de que el testimonio de Dios que proclamaba también hablaba a su propia vida. La necesidad de un arrepentimiento personal solo confirmaba que su lucha interna no había terminado, sino que había comenzado a florecer en el lugar más inesperado. La nube de incertidumbre que había sobre él se disipaba, abriendo un nuevo horizonte. ¿Había en su rechazo al amor de Dios un camino hacia su propia redención? La verdad se manifestaba en la respuesta del pueblo ninivita, una revelación de que, incluso en su desobediencia, era parte de un plan divino mayor. Así, mientras el sol se alzaba sobre Nínive, una nueva esperanza se encendía en el corazón de Jonás.
En el horizonte se vislumbraba el eco de lo que había de venir, la compasión de Dios que quebranta corazones y la invitación a ser un portador de ese amor. Todo lo que le quedaba era responder a la pregunta que aún flotaba en el aire. ¿Qué más tiene reservado Dios para aquellos que abrazan su gracia? ¿Y cómo mi vida se alinea con el amor que busca redimir a toda la humanidad? Con el eco de las súplicas retumbando aún en sus oídos, Jonás se mantuvo en la cima de la colina, observando el caos ordenado de Nínive. La ciudad, que había sido símbolo de maldad, se transformaba ahora en un altar de arrepentimiento. El rey, con su diadema despojada y su manto rasgado, se unía al clamor de su pueblo, rogando la misericordia del Altísimo. Sin embargo, a pesar de la profunda conmoción que experimentaba, unos pensamientos oscuros luchaban en el corazón de Jonás. ¿Acaso merecen su gracia? ¿No son los ninivitas quienes traicionaron tu ley? La voz del enemigo susurraba dudas y sombras en su mente. Entonces se preguntó, ¿es este el regreso de aquellos que han traído dolor a mi pueblo? ¿Cómo podría un Dios tal aceptar su súplica? Mientras se sumía en estas cavilaciones, una brisa suave sopló, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y una claridad inesperada. Jonás cerró los ojos, recordando los días en que había huido de la llamada de Dios, pensativa fugazmente en el ocupante del gran pez que lo había conducido de regreso a su propósito. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Resonó entonces en su espíritu. La realidad de la redención se abría ante él, iluminando sus dudas con el poder del amor divino. Atrajo de nuevo su mirada hacia la plaza, donde los ninivitas lloraban y buscaban a Dios, expresando un profundo quebranto. Una oleada de humillación recorrió el cuerpo del profeta. ¿Acaso el sacrificio de aquellos de Nínive no sería más que un reflejo del sacrificio que él mismo debía hacer? La doble realidad de su misión lo confrontaba, pues en medio de su desobediencia, Dios aún había trazado su camino hacia la certeza de la salvación. Mientras la multitud se reunía, el rey hizo un llamado a todos. Clamemos a Dios, que se arrepienta de su ira y convierta su corazón de la destrucción. La voz del rey se elevó por encima del murmullo, resonando como un golpe de tambor en el alma de Jonás. Ecos del pasaje en Éxodo fluyeron con fuerza. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos. Un destello de desesperación y un desafío divino atravesaron el corazón de Jonás. Esto es poderoso, Señor. ¿Qué tienes preparado para mí ahora? La fotografía de un amor abrumador y la necesidad de un perdón genuino despertaron un fuego que ardía en su ser. Comprendía ahora que la compasión de Dios no solo buscaba a los perdidos, sino también a su propio corazón endurecido. La tormenta interna parecía calmarse a medida que una nueva inclinación se establecía en su interior. Una paz que superaba todo entendimiento comenzó a llenar su espíritu. Tal vez mi papel no es solo predicar la desventura, sino ser testigo de un amor que transforma tanto a quien recibe como a quien ofrece, pensó, mientras un pensamiento crucial chisporroteaba en su interior. ¿Y si Dios todavía tiene más que enseñarme en esta ciudad? Esa pregunta culminaba en una Pascua divina, una revelación de que quizás su viaje no concluyó en el anuncio, sino que era el principio de una experiencia de transformación en la que él podría ser tanto un portador del mensaje como un destinatario de su gracia. Mientras Jonás observaba las tinieblas de la antigua Nínive disiparse por la luz de la redención, su corazón comenzó a vibrar con una nueva esperanza. ¿Qué tal si a través de la fe mi vida se convierte en parte de lo que Dios ya está haciendo, llevando paz a todo lo que fue quebrantado?
Con esa reflexión reverberando en su mente, Jonás sintió el llamado a avanzar hacia la ciudad, dispuesto a acompañar a aquellos que habían sido perdonados. El futuro se presentaba sutil, pero sobre todo profundamente misterioso. ¿No es este el deseo de Dios?, se preguntó, mientras una inquietud radiante comenzaba a presentar otra faceta de la misericordia divina. Así, en el horizonte de Nínive, con el eco de oraciones en el aire, la voz del Dios eterno le susurraba lo que aún estaría por manifestarse. Cada día se te revelará una nueva medida de mi gracia, y en cada corazón encontrarás un testimonio de mi amor. No has visto aún la magnitud de mi plan. Con cada paso que daba hacia la plaza, Jonás se adentraba en la revelación de un propósito más grande, donde el perdón no solo cambiaba a una nación, sino también a un profeta. Mientras Jonás avanzaba hacia el corazón de Nínive, sus pensamientos danzaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. Aquella ciudad, que antes había sido para él un símbolo de pecado, ahora emergía como un testimonio viviente de la gracia divina. El clamor unificado de los ninivitas resonaba en sus oídos: Dios, ten misericordia de nosotros. Aún no podía comprender la profundidad de lo que estaba viendo. Al llegar a la plaza central, Jonás se encontró rodeado por un mar de rostros llenos de esperanza, donde el temor a la condenación había sido reemplazado por una ferviente expectativa de salvación. Una joven, visiblemente afectada, se arrodilló ante él, con lágrimas brotando de sus ojos. «Profeta, ¿nuestro clamor ha llegado hasta los cielos? ¿Podremos ser perdonados?» Su súplica era un eco del clamor del rey, una manifestación de la vulnerabilidad que acompañaba a un verdadero arrepentimiento. Jonás miró a su alrededor, su corazón abrumado por la magnitud de la transformación. En su interior, una lucha se desataba. ¿Debería él, un profeta del Dios viviente, ser el portador de una verdad que parecía desafiar sus propias convicciones? El eco de sus dudas aún persistía, pero la visión de aquellos que se humillaban ante el Altísimo comenzaba a cambiar su perspectiva. Si Dios ha respondido incluso a la más oscura de las ciudades, ¿no podría también responder a un corazón quebrantado? Pensó en voz baja. Era como si un velo se levantara de sus ojos. Comenzó a vislumbrar la consola de una compasión que trasciende nuestras limitadas definiciones de justicia. La revelación palpitaba en su ser. Mi tarea no es la condena, sino el anuncio de la misericordia. El rey se acercó a Jonás, su semblante lleno de fervor. Profeta, Dios nos ha oído. Él ha visto nuestro lamento y el pueblo está decidido a seguir sus caminos. Jonás había esperado que el rey lo rechazara, que su súplica fuera insuficiente, pero notó algo que nunca antes había considerado. El poder de la fe colectiva podía mover montañas de iniquidad. Y así, el profeta tomó la palabra, sus labios temblando ante la grandeza de la misión que aún lo envolvía. Ciudad de Nínive, escucha. Cada súplica que han elevado ha sido como un incenso en los cielos. El Señor ha decidido perdonar si continúan con corazones sinceros. Miren, Él está dispuesto a restaurar. Las palabras de Jonás volaron entre la multitud, provocando un resplandor de esperanza y júbilo. En el aire se sentía una electricidad, como si cada oración ya pronunciada estuviera despertando nuevos destinos. En ese momento, el amor divino se derramaba sobre el pueblo, y Jonás se dio cuenta de que era un instrumento en manos del Creador. No solo un mensajero, sino un testigo viviente de la gracia que opera en lo imposible. Sin embargo, en su corazón, una inquietud persistía. Si ellos son perdonados, ¿qué será de mí, de la justicia de Dios? Esa pregunta le nublaba el alma, revelando su propia batalla interna entre la misericordia y la justicia. A medida que Nínive renacía, también lo hacía el profeta,
Pero el desafío aún no había terminado. En lo profundo de su ser había una certeza. Dios no es un Dios de prejuicios. Su amor es tan vasto que incluso los enemigos pueden hallar redención. Este pensamiento, brillante y desgarrador, le recordaba su propia necesidad de perdón. Mientras el pueblo celebraba y clamaba, Jonás se sintió llamado a una mayor revelación. ¿Cómo es posible que el Dios Altísimo ame de esta manera? La pregunta lo quemaba. Con cada rostro que veía, se acercaba más a la comprensión de que el plan de Dios abarcaba no solo a una ciudad, sino a toda la humanidad. Jonás sabía que había más que descubrir en esta historia sagrada. Con esa inquietud palpitante en su pecho, el corazón de Jonás latía con una expectativa inusual. Estás a punto de revelar el auténtico significado de tu compasión, Señor. ¿Qué más estás por mostrarme? Y mientras la multitud se unía en adoración, el cielo pareció abrirse de par en par, aguardando una respuesta llena de gloria. Las puertas de la redención estaban abiertas, pero Jonás aún no sabía que su propia historia de transformación apenas comenzaba. En esta ciudad, un nuevo capítulo dará inicio, y yo seré parte de un misterio que se despliega, que mis ojos pronto verá, pensó, mientras la voz del Creador susurraba la promesa. Los que han buscado, hallarán, y los que claman recibirán más de lo que pueden imaginar. A medida que la multitud de Nínive resonaba en gozo, el eco de sus alabanzas parecía alcanzar hasta el mismo trono de Dios. Jonás, abrumado por el fervor del pueblo, sintió que un fuego sagrado ardía en su pecho. El mensaje de perdón y restauración que había traído no solo había conmovido a los ninivitas, también estaba marcando su propia vida. La atmósfera vibraba de una expectativa casi palpable, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento, aguardando el cumplimiento de un propósito más grande. ¿Qué otros misterios se esconden en los planes del Altísimo?, reflexionaba Jonás. Mientras observaba los rostros de sus oyentes, una extraña mezcla de sorpresa y alegría se desbordaba en su alma. Pero en medio del júbilo surgió de repente una voz llena de desafío. Un anciano, con la piel desgastada por las décadas y un aire sombrío, alzó su mano y declaró: ¿Cómo podemos confiar en un Dios que hemos desafiado? Puede cambiar nuestro destino aun cuando hemos caminado por senderos de maldad. La pregunta resonó en el corazón de Jonás como un tambor distante. Era un recordatorio de que, aunque el pueblo se había volcado a Dios, la lucha interna por la fe y la confianza continuaba. Con su mirada fija en el anciano, Jonás se sintió compelido a responder. Quizás la mayor prueba de la abundancia de su misericordia es aceptar que no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia inagotable. Las palabras parecieron caer como agua sobre la tierra sedienta, y el anciano, aunque aún dudoso, pareció meditar en esa verdad reveladora. Las multitudes empezaron a murmurar, y en sus corazones la convicción comenzó a afianzarse. ¿Podía realmente el Dios de Israel, tan grandioso y asombroso, extender sus brazos hacia ellos y ofrecer perdón? Jonás se dio cuenta de que la manifestación de la gracia de Dios no solo era para los que penitentes se habían vuelto, sino también para aquellos que luchaban con sus propios demonios. El perdón trae consigo la responsabilidad de vivir en su luz, continuó Jonás. Si el Señor ha decidido perdonarnos, debemos también perdonarnos unos a otros. Mientras el profeta compartía estas verdades, una quietud reverente se apoderó de la plaza. Fue entonces que el rey, con su manto real ondeando levemente en la brisa, se puso de pie y clamó con fuerte voz: «Si nuestro Dios ha decidido restaurarnos, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Debemos ser un pueblo de luz y verdad». A medida que el rey hablaba, una transformación comenzó a gestarse en el corazón de muchos.
La fe colectiva que había surgido en medio de la desesperación parecía haber comenzado a abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Una chispa de esperanza brillaba en los ojos de cada ninivita presente. Jonás miró alrededor y comprendió que, aunque podía haber iniciado este proceso como un renuente mensajero, estaba allí para algo mucho más profundo, un despertar espiritual. Oh Señor, quizás he estado buscando tu justicia donde solo hay lugar para tu gracia, clamó en su espíritu. Mientras la adoración continuaba y se empezaban a formar pequeños grupos de reflexión, Jonás entendía que había una revelación mayor aún por venir. La soberanía de Dios se desplegaba ante sus ojos. No solo estaba en juego la salvación de Nínive, sino el cumplimiento de su promesa a través de esta nación. Al caer la tarde, el cielo se tornó en tonos de oro y púrpura, y Jonás escuchó una voz resonante en su pecho. La historia de esta ciudad no ha hecho más que comenzar. El perdón de estos seres humanos ha puesto en marcha un plan divino que trasciende generaciones. Lo que se ha soltado en el cielo será desatado en la tierra. Mientras la multitud celebraba, Jonás miró al horizonte, consciente de que su viaje aún no había concluido. Sabía en su interior que su propia lucha no había sido en vano. Tú, oh Dios, tienes un propósito eterno incluso en lo que parece un evento temporal. ¿Qué más vas a revelar en esta historia? La pregunta vibraba en el aire, anticipando la majestad del camino que aún se desarrollaría ante ellos. Mientras la luz del sol se ocultaba tras las colinas de Nínive, una calma sobrenatural envolvió la nación. Los corazones de los ninivitas comenzaban a hilar un nuevo relato, y en la plaza, un susurro de esperanza revestía el ambiente. Jonás, sintiendo el aliento de Dios en cada paso, sabía que se encontraba en la cúspide de un movimiento divino. Pero las sombras de la duda aún acechaban en los corazones de algunos. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol dibujaban luces doradas sobre la ciudad, Jonás se dirigió al occidente de Nínive, hacia un lugar elevado, desde donde podía observar la vasta extensión de la ciudad. Allí, en la soledad y quietud, buscaba claridad sobre los misterios que parecían untarse en la atmósfera. Mientras contemplaba, recordaba las palabras del anciano que había cuestionado su mensaje. ¿Puede cambiar nuestro destino? La voz aún resonaba en su mente como un eco persistente. Entonces, un viento ligero comenzó a soplar. Jonás cerró los ojos y se dejó envolver por el murmullo del viento. Ahí se sintió de nuevo en presencia de Dios. ¿Qué sucederá con ellos, oh Señor?, murmuró Jonás, en busca de respuestas que parecían inalcanzables. Con cada susurro del viento, el pensamiento del amor y la justicia de Dios lo envolvía cada vez más. Abruptamente tuvo una visión. La ciudad transformándose en un faro de luz, donde no solo eran perdonados, sino enviados a alcanzar a otros. En su visión, olas de personas iban y venían, llevando el mensaje de salvación a tierras extrañas. La promesa de Dios se extendía más allá de los límites de Nínive, alcanzando a naciones enteras. La ciudad era un punto de inflexión, un lugar donde la gracia del Señor fluía como un río desbordante, tocando los corazones de los perdidos y los cansados. ¡Oh, esto es mayor de lo que nunca imaginé!, gritó Jonás, mientras la realidad de la visión se adentraba en su ser. Ahora entendía que la transformación de Nínive no era solo un acto de compasión, era parte de un plan divino más amplio, un deseo de que todos los pueblos conocieran su gloria. Bajo el influjo de esta revelación, descendió de la colina y se dirigió nuevamente a la plaza, el corazón ardiendo con nueva pasión. Al llegar, se encontró con los ninivitas en un fervor de adoración. Con la voz resonante de convicción, les habló.
El Señor ha decidido que no solo seáis una nación perdonada, sino también un instrumento de su gracia. Id y proclamad entre las naciones el milagro del perdón que hemos recibido. Las palabras de Jonás encontraron eco en las almas de los presentes. Fervorosos, comenzaron a indagar en cómo podrían colaborar en esta obra divina. Nosotros, como pueblo transformado, debemos ser heraldos de esta gracia a los recónditos rincones de la tierra. Clamó un joven de entre la multitud. Su voz se unió a la de otros, y como un eco de un mismo espíritu, proclamaron su deseo de llevar el mensaje vivido. Sin embargo, bajo la superficie, sombras de resistencia aún persistían. Algunos miraban con recelo, preguntándose si realmente estaban preparados para tal misión, si eran dignos de llevar la luz de Dios a aquellos que aún caminaban en la oscuridad. Jonás, observando esta lucha interior, sintió una profunda tristeza. El sacrificio del perdón no es solo para nosotros, sino un llamado imperativo a vivir la esencia de su gracia. Susurró en oración. Entonces vio cómo el pueblo empezaba a dejar caer las cadenas de su inseguridad. El poder del Espíritu estaba en acción, y con cada clamor, el fuego del compromiso reavivaba la promesa de Dios. Mientras la multitud se unía, Jonás sintió el peso del futuro sobre sus hombros. Sabía que algo monumental estaba a punto de manifestarse. En su espíritu se presentaba un desafío que una vez más lo llevaría a confrontar su propia naturaleza. ¿Estará preparado este pueblo para lo que Dios está por hacer? ¿Y yo, como su mensajero, aceptaré lo que venga? Así, con el cielo pintándose de colores vibrantes en la distancia, Jonás se puso de pie. Estaba consciente de que este era solamente el principio de una historia de redención. Mientras la congregación estallaba en alabanzas, un silencio sagrado se asomó, y la voz de Dios resonó nuevamente. ¿Estás listo, Jonás, para ver cómo el plan que he tejido se despliega ante tus ojos? Aún hay más por descubrir, un futuro que cambiará no solo a Nínive, sino al mundo entero. Al despuntar el nuevo día, el eco de los corazones resplandecientes de los ninivitas aún resonaba en el aire. La plaza bullía de actividad, pero una atmósfera inusualmente pesada se había sembrado entre algunos. Jonás, sintiendo el llamado divino como un fuego en su interior, percibía la lucha que aún permanecía en las sombras de ciertos rostros. Mientras la multitud se separaba para llevar el mensaje del perdón, Jonás se adentró en momentos de contemplación en su corazón. ¿Cómo podemos ser dignos de tan grande misión?, se preguntaba un anciano con voz ronca. Sus ojos reflejaban la historia de generaciones pasadas, marcadas por la indiferencia a la voz de Dios. Los pecados que hemos cometido claman desde la tierra, ¿y nosotros seremos portadores de su luz? Jonás se sintió impulsado por el Espíritu a acercarse a este líder del pueblo. «Oh, anciano», respondió con solicitud, «la gracia no discrimina, y en nuestra debilidad radica el poder de Dios. Como habéis visto con vuestros propios ojos, hemos recibido misericordia. No somos dignos por nuestros méritos, sino porque Él tiene un plan de salvación que abarca a toda la humanidad». Entre sus palabras, el pueblo se fue congregando cerca, buscando consuelo y dirección en medio de su incertidumbre. Como un río que fluye, la conversación se animó y las dudas empezaron a ser cuestionadas a medida que otros se unían, apoyando las palabras de Jonás. ¿Acaso no estuviste en el vientre del gran pez y clamas ahora desde lo profundo? ¿No has experimentado la misericordia de nuestro Dios?, preguntó una mujer joven, cuyas lágrimas brillaban como perlas en su rostro. Jonás, con el rostro resplandeciente, observaba cómo el pueblo respondía a la voz de Dios. Cada expresión de fe delicadamente tejía un vínculo. Así como Nínive se ha arrepentido y ha sido perdonada,
ahora debe ser un faro que guíe a aquellos que aún vagan en oscuridad. El murmullo se intensificó mientras una certeza colectiva comenzó a tomar forma en sus corazones. Comenzaron a hablar de expediciones a ciudades vecinas, del mensaje que traerían a los pueblos. El fuego de la misión comenzó a avivarse, retumbando como truenos en la plaza. Sin embargo, no se había resuelto el dilema en su interior. Con el nuevo fervor, unos pocos comenzaron a debatir. ¿Por qué debemos ir a los lejanos cuando aún tenemos que lidiar con nuestra propia historia?, cuestionó un hombre anciano que había sido testigo de innumerables injusticias en su región. Porque la justicia de Dios se extiende y Sión no debe ser la única que escuche sobre su grandeza, exclamó otro joven, desbordante de pasión. Y así la lucha fue revelada. A medida que el espíritu de duda se enfrentaba al deseo de obedecer, la voz de Dios resonó más fuerte en el alma de Jonás. Entonces se sintió nuevamente envuelto en la presencia sagrada del Santo. El murmullo de la gloriosa revelación de Dios llenó el aire. No solo se trata de ustedes, oh ninivitas, sino de mi plan para todas las naciones, les recordó Jonás, con una claridad renovada. Lo que se hace aquí resuena aún más allá de este lugar. Mientras la multitud se preparaba para salir y llevar la noticia de la gracia, un temblor de reverencia recorrió el grupo. Dios había entrelazado su destino con el de aquellos que aún no conocían el perdón. Y así el Señor ha dicho un nuevo deber para todos vosotros. Seréis la luz a las naciones. Levantaos, la puerta está abierta, y el esplendor del Altísimo se revelará en cada paso que daréis. El clamor en la plaza se convirtió en un clamor unificado por una misión olvidada. Justo entonces, un impresionante fenómeno la interrumpió. Un rayo de luz descendió, iluminando la plaza, reverberando con la fuerza de lo divino. ¿Era esto un llamado de Dios? ¿Era la creación misma que respondía a la promesa de un propósito más allá de ellos? Jonás sintió un escalofrío recorrer su ser, anticipando el revelador misterio siguiente que aún estaba por venir. Dios, ¿qué aún nos mostrarás? Así, mientras el cielo se oscurecía y un viento inusual soplaba por la ciudad, Jonás sintió que la historia de Nínive se entrelazaba por sí misma con un destino mucho mayor, uno en el que el pueblo, en su travesía, iba a descubrir cómo cada uno de ellos sería parte del relato de Dios en el tiempo y la eternidad. Mientras la luz divina iluminaba la plaza, un silencio reverente se apoderó del pueblo. En ese momento, el corazón de Jonás se convirtió en un estandarte de fe, y su voz se alzó nuevamente entre el murmullo del asombro general. Escuchad, ninivitas, el plan del Dios que nos ha amado. No solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido llamados a ser agentes de cambio. La misericordia que hemos recibido no debe ser retenida, sino compartida con el mundo que nos rodea. El pueblo, aún asombrado por la manifestación celestial, se volvió hacia él con ojos expectantes. Una anciana, cuyas manos estaban marcadas por los trabajos de toda una vida, rompió el silencio diciendo: «Pero, ¿cómo podemos ir cuando hay tanto temor en nuestros corazones? Las tierras que nos rodean son hostiles, y lo desconocido siempre es un desafío». Jonás sintió que el aliento del Espíritu envolvía sus palabras. El temor no puede ser nuestro guía. ¿Acaso no nos ha mostrado Dios que su amor e intercesión son más poderosos que el miedo? Como está escrito en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Nuestras fragilidades son el lienzo donde Él pinta su fortaleza. Mientras la multitud absorbía su mensaje, un joven llamado Amón se levantó desbordante de su nueva convicción. Si el Señor es con nosotros, nada podrá prevalecer en nuestra contra. Salgamos a llevar la buena nueva a los pueblos, a decirles que hay un Dios que ama profundamente a los perdidos.
Debatidos entre la esperanza y la incertidumbre, los ninivitas comenzaron a murmurar entre ellos. La chispa de la misión se expandía como un fuego en sequía. Cada corazón comenzaba a latir al unísono bajo la influencia del plan divino que se revelaba ante ellos. Sin embargo, los ecos de las dudas aún acechaban. Había un desafío más grande que enfrentar. En ese instante, el cielo pareció cobrar vida, y un viento poderoso comenzó a soplar, arremolinando el polvo de la plaza. Jonás, sintiéndose arrastrado por una fuerza mayor, alzó su mano hacia el cielo y clamó con fervor. «Oh Dios de nuestros padres, revela tu propósito en este momento. Déjanos sentir tu guía y tu dirección». El viento se intensificó, arrastrando consigo no solo el polvo, sino también las preocupaciones que mantenían atados a los ninivitas. Con cada soplo, los corazones parecían liberarse. Temores y ansiedades se convirtieron rápidamente en pequeñas chispas que se elevaron hacia el cielo. Así dice el Señor a su pueblo: «No seréis abandonados, ya que he puesto mi nombre sobre vosotros. En la adversidad, mi luz brillará aún más intensamente». Este es el momento para salir. Los pueblos a nuestro alrededor son campos listos para la cosecha. La plaza era ahora un mar de rostros iluminados por la promesa de Dios. Jonás sintió cómo el poder de la fe empezaba a manifestarse, pero en lo profundo de su ser, una inquietud le advertía que una mayor prueba estaba a la vuelta de la esquina. «¿Qué significa esto, Dios?», susurró en su corazón mientras miraba a la multitud. Un nuevo temor comenzó a apoderarse de él, no por la tarea que tenían delante, sino por los ecos de la historia que se extendía más allá de su comprensión. Mientras la multitud cantaba primero con cautela y luego con fervor, Jonás se dio cuenta de que la voz de Dios llamaba no solo a Nínive, sino que resonaba a través de generaciones de oscuridad y angustia. Este movimiento es solo el principio. Un pensamiento estruendoso surgió en su mente. ¿Cuál es el desenlace de este llamado divino? En ese momento, un nuevo despliegue del cielo hizo su aparición. Las estrellas comenzaron a brillar intensamente, casi como si querían revelar un secreto escondido en el corazón del universo. Lo que parecía ser el amanecer de una nueva era también era un susurro de advertencia, un recordatorio de que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos y guerras. Pronto descubrirán, oh ninivitas, que la misión divina tiene ecos que atraviesan el tiempo. ¿Estáis dispuestos a llevar la luz en un mundo que camina en la oscuridad? La historia de Nínive será conocida, entrelazada con un propósito mayor de redención que no solo abarca a las naciones, sino a la humanidad misma. Así, en esa noche de revelaciones, mientras el viento soplaba y las estrellas brillaban intensamente, Jonás y el pueblo de Nínive se prepararon para un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino del mundo. Mientras la luz del nuevo amanecer se filtraba por las calles de Nínive, una ferviente anticipación llenaba el aire. Los corazones de los ninivitas, que previamente habían clamado por misericordia, ahora latían con un renovado propósito. Sin embargo, no todos compartían el mismo fervor. Algunos todavía se debatían entre la duda y la convicción de que la transformación que habían experimentado podía sostenerse en el tiempo. Jonás, al contemplar la plaza, continuaba sintiendo la presión de un futuro que lo convocaba. De pie, sobre un pequeño estrado, levantó la mirada hacia el pueblo, sus rostros iluminados por la esperanza, al mismo tiempo que la marea de la incertidumbre amenazaba con oscurecer su convicción. Nínive, pueblo amado de Dios, ha llegado el momento de actuar. El perdón que habéis recibido no es solo para vuestro corazón, sino para ser un faro de luz a las naciones que aún caminan en la sombra. Las palabras de Jonás resonaron con firmeza en los cimientos de la plaza,
aunque la inquietud lo seguía acosando. A medida que hablaba, se extendió un murmullo entre los más escépticos. Algunos ancianos se miraban entre sí, recordando su historia llena de enfrentamientos y maldades pasadas. «¿Cómo podemos ser comandos de la luz?», expresó un anciano con voz temblorosa. «¿Qué si caemos de nuevo en nuestros viejos caminos?». La preocupación en sus ojos era palpable, un eco del miedo que podría desbaratar su paso hacia el futuro. Jonás sintió el peso de su fragilidad, un recordatorio de que la transformación de los corazones requiere más que palabras. Cualquier atisbo de desconfianza pone en jaque la fe naciente. El amor de Dios que nos ha alcanzado nos llama a salir. No estamos solos. El mismo Señor que perdonó y transformó nuestras vidas con esa gracia estará con nosotros en cada paso, respondió, reforzando la fe necesaria para el llamado divino. Aquel día surgió un pequeño grupo, compuesto por jóvenes con un fuego en sus corazones. «Nosotros iremos, profeta. Cada uno de nosotros se comprometemos a llevar el mensaje de su gracia a las aldeas y pueblos cercanos», proclamó un muchacho llamado Elías, sus ojos brillantes con determinación. Por primera vez, el grupo comenzó a vislumbrar la extensión de un propósito mucho más grande, más allá de su propia ciudad. «Amén», resonó el clamor entre los demás, y como un estruendo de olas en el mar, la decisión encendió un fuego de unidad. Sin embargo, Jonás sabía que el viaje que estaban por emprender no estaría exento de desafíos. Con cada paso que daban hacia adelante, los enemigos cercanos observaban con recelo. La luz llama la atención de las tinieblas y el corazón de su misión debía estar preparado para enfrentar la oposición. Inmediatamente enfrentaremos quienes se opondrán a que compartamos la luz. Pero no olvidemos, aún en la adversidad, su gracia es suficiente, alentó Jonás, mientras el pueblo asentía en un coro de aceptación. A medida que los arengadores comenzaron a organizarse, un viejo conocido de Jonás apareció en la multitud, el rey de Nínive. «Profeta Jonás, he oído el clamor de los jóvenes. Ellos buscan llevar la luz a la oscuridad, pero necesitamos dirección y entendimiento sobre cómo hacerlo a la manera de Dios», se dirigió al profeta. Jonás, sintiendo que había un peso sobre sus hombros, reflexionó sobre la revelación que había recibido en el vientre del pez. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos tomar la ruta de la oración, buscar su guía cada paso del camino. Solo así el amor de Dios se multiplicará. El rey, sintiendo la gravedad de las palabras de Jonás, deliberó con su consejo sobre cómo preparar a su pueblo para lo que estaba por venir. Mientras los ninivitas se preparaban para salir de su ciudad, apoyaron su determinación en la oración y la meditación. Sin embargo, en el fondo de su entusiasmo, Jonás no podía ignorar la pregunta que aún persistía en su interior. «Dios, ¿qué más debes desvelar de tu plan?». La pregunta permanecía como un eco profundo en su ser. De repente, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Una presencia divina llenó el aire, y una luz radiante comenzó a descender sobre ellos como un manto. Era como si el cielo estuviera reafirmando la misión que se había gestado en sus corazones. La voz del Señor resonó, marcando un cambio en el ambiente. «Nínive, el tiempo de alabarme se ha acercado. Los que llevan mi mensaje de gracia serán testigos de una obra asombrosa. No solo podréis transformar vuestra ciudad, sino que vuestros actos de amor se desplazarán a las naciones enteras». El clamor de la multitud estalló en una cacofonía de júbilo y fe. Era un viento de renovación y esperanza, en el que Jonás percibía la profunda conexión de la misión con la historia de la redención en el pueblo de Dios. Sin embargo, una nueva inquietud creció en su corazón mientras observaba la entrega del pueblo.
¿Podrán sostener esta luz en la adversidad? ¿Resistirán el embate de aquellos que no creen? Mientras los ninivitas se preparaban para marchar, Jonás sintió que el peso de su propio camino de transformación aún no estaba completo. La pregunta de si podría caminar a su lado, en la tarea al lado de aquellos que un día habían sido sus enemigos, dominaba su mente, como si un fuego ardiendo le recordara que su propia historia de redención se estaba entrelazando con el futuro de Nínive, y más allá. Al mirar hacia el horizonte, un pensamiento iluminador lo atravesó. Todo comienza aquí, en Nínive, pero su significado resonará para generaciones. Y así, con el nuevo sol ascendiendo en la distancia, Jonás se unió a la multitud, listo para abrazar no solo su misión, sino un nuevo capítulo de su vida que por la gracia de Dios iba a revelarse en cada paso de su travesía. La historia de Nínive comenzaba a desplegarse en la maravillosa paleta del plan soberano de Dios, y la pregunta eterna flotaba en el aire. ¿Qué más nos revelará el Señor en este camino de redención? ¿Y cómo se entrelaza nuestra historia con el llamado divino que llama a las naciones? Así, en el amanecer de un nuevo propósito, el futuro de Nínive y de Jonás se unía en una conexión divina, invitando al mundo a ser parte del eco de su gracia.